La lluvia tamborileaba sobre el tejado de su casa de campo, como si se hiciera eco del inquieto ritmo del corazón de Yasmín. Estaba sentada en el despacho de su marido, ordenando unos papeles que había encontrado por casualidad mientras buscaba documentos sobre la propiedad. Por lo general, nunca se inmiscuía en los asuntos de Oliver. Durante los 15 años que llevaban casados, habían desarrollado una regla tácita. El territorio de ella era el hogar y la comodidad familiar, y el de él, los negocios y las finanzas. Pero esta vez fue diferente. El notario de la ciudad pidió pruebas de la propiedad de la casa para actualizar el registro. Oliver estaba de viaje de negocios, así que Yasmín decidió buscar ella misma los documentos necesarios. Sus ojos se posaron en una vieja carpeta de cuero oculta tras una pila de catálogos. Algo en ella le pareció sospechoso. La carpeta estaba cuidadosamente atada con una correa de cuero, como si Oliver intentara ocultar su contenido no solo a los demás, sino también a sí mismo. Su matrimonio siempre se había basado en la confianza. Sabía que Oliver era un hombre de negocios ambicioso y de éxito. Su empresa de consultoría prosperaba, vivían en una casa de lujo y pasaban las vacaciones en los mejores complejos turísticos del mundo. Pero en los últimos 6 meses, algo cambió. Oliver se volvió retraído, irritable. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y a veces no volvía a casa, explicando que tenía asuntos urgentes. Es solo papeleo, se convenció Yasmín mientras se desabrochaba el cinturón. Pero lo que encontró dentro hizo que se le parara el corazón. Cartas de un acreedor privado exigiendo el pago, facturas con cantidades enormes, copias de contratos de préstamo con la firma de Oliver, y en todas partes aparecía la misma cifra, $472,000. Debe de tratarse de un error, pensó Yasmín, pero cuantos más documentos miraba, más claro se hacía el panorama. Oliver debía una enorme cantidad de dinero y la deuda vencía en 2 semanas. Encontró un contrato notarial fechado el año pasado. Oliver había recibido fondos de un hombre llamado Richard Goldstein, una especie de inversor privado. Pero, ¿por qué necesitaba ese dinero si el negocio iba bien? Yasmín recordó que el verano pasado, Oliver insistió en que firmara unos documentos que le autorizaban a firmar las cuentas conjuntas. Es solo una formalidad para el banco, le explicó entonces. Ella confió en él incondicionalmente y firmó sin leerlos. Ahora, revisando cuidadosamente cada documento, encontró los extractos bancarios. La suma de 472,000 no se utilizó para negocios. El dinero fue a parar a varias cuentas abiertas a nombre de Catherine Murray. Catherine. Yasmín recordó el nombre. Una joven empleada de la empresa de Oliver a la que éste había contratado recientemente. Una chica guapa y ambiciosa que, en palabras de Oliver, tenía un enorme potencial. Las manos de Yasmín temblaron al abrir el último documento. Era un contrato de venta de un apartamento de lujo en el centro de la ciudad. La compradora era la misma Catherine Murray, y la fuente de pago era la cuenta personal de Oliver. La traición dolía como una herida física. 15 años de matrimonio, confianza ilimitada, sueños compartidos. Todo resultó ser mentira, pero el miedo aumentó el dolor. $472,000 eran casi todos sus bienes comunes. La casa que habían construido durante años, los ahorros que habían ahorrado para una jubilación segura. Mientras Yasmín intentaba comprender lo que había encontrado, sus ojos se posaron en el último documento. El acuerdo con el prestamista contenía una cláusula en la que el préstamo quedaba garantizado por la casa familiar. Si la deuda no se pagaba a tiempo, perderían el techo sobre sus cabezas. Pasó horas sentada en su despacho, revisando los papeles una y otra vez. Ya había oscurecido, pero Yasmín no se dio cuenta. Se enfrentaba a pruebas irrefutables de que su marido no solo la había traicionado emocionalmente, sino que había puesto en peligro toda su vida. En algún momento,
No solo sintió dolor, sino también rabia, cólera que poco a poco se convirtió en fría determinación. No permitiría que le arrebatara todo lo que habían construido juntos. No permitiría que Catherine disfrutara del apartamento que habían comprado con su dinero común. Yasmín recordó su herencia, el dinero que le había dejado su abuela y que nunca había tocado. Ni siquiera le había dicho a Oliver la cantidad exacta. Era su dinero personal, depositado en una cuenta separada antes del matrimonio. $300,000. También tenía un pequeño negocio, una boutique de ropa de diseño que le reportaba unos ingresos constantes. En los últimos años, había estado invirtiendo todos sus beneficios en el desarrollo, pero ahora podía vender su participación y conseguir el dinero que necesitaba. Yasmín se levantó y se acercó a la ventana. Había dejado de llover y el cielo estaba despejado y estrellado. Tomó una decisión. Pagaría la deuda de Oliver, no por él, sino por ella, para salvar el hogar que amaba, para proteger lo que era suyo por derecho. Y entonces se enfrentaría cara a cara con el hombre que la había traicionado. A la mañana siguiente, Yasmín se puso en contacto con su abogado para discutir los detalles del pago de la deuda y la protección de sus intereses. No sabía cómo reaccionaría Oliver cuando se enterara de sus acciones, pero estaba dispuesta a luchar. Esa noche, frente al espejo del baño, Yasmín vio algo nuevo en sus ojos, una fuerza que no había notado antes. Ya no era solo la esposa de un empresario de éxito, era una mujer dispuesta a luchar por su vida. Cuando sonó el teléfono y el nombre de Oliver apareció en la pantalla, respiró hondo. Él volvía a casa al día siguiente, y él no sabía que ella había descubierto su secreto. «Te veré mañana, cariño», dijo al teléfono, poniendo toda la amargura de su traición en esas palabras. «Tengo una sorpresa para ti». Yasmín había pasado todo el día ocupada preparando su conversación con Oliver. Llamó al banco para tramitar la transferencia de fondos, se puso en contacto con su abogado para tramitar la condonación de la deuda e incluso contactó con un investigador privado para obtener más información sobre Richard Goldstein. Sabía que reunirse con su marido sería difícil, pero no podía imaginar hasta qué punto. Por la noche, Yasmín preparó la cena. El plato favorito de Oliver, pato asado con naranjas. Había velas en la mesa y sonaba música. Incluso se puso el vestido que él le había regalado una vez por su aniversario de boda. Pero no era una cena romántica. Era una conversación para la que se estaba preparando, como para una batalla. Cuando la llave giró en la cerradura, Yasmín sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Se levantó de la silla y se dirigió a la puerta. Oliver entró en la casa, ligeramente cansado pero feliz, como siempre después de un exitoso viaje de negocios. Por un momento dudó, preguntándose si realmente encontraría fuerzas para decir lo que quería decir. «Has, ya estoy en casa», llamó Oliver quitándose el abrigo. «Algo huele bien». Colgó el abrigo en el perchero y la vio. Se le iluminó la cara. «Estás preciosa», le dijo, acercándose para besarla en la mejilla. «¿Qué estamos celebrando?» Yasmín sintió que se le hacía un nudo en la garganta de resentimiento. ¿Cómo podía estar delante de ella, sonriendo, fingiendo que todo iba bien? ¿Cómo podía mirarla a los ojos después de todo lo que había hecho? «He cocinado un pato», contestó ella, intentando mantener la calma. «Creo que tenemos que hablar». Oliver enarcó una ceja, pero no mostró preocupación. «Suena serio», dijo. «¿Ha pasado algo?» Se sentaron a la mesa. Yasmín puso la comida en los platos y sirvió el vino. Sentía que cada movimiento, cada palabra, le eran entregados con gran esfuerzo. Solo ahora se daba cuenta realmente de cuánto deseaba que todo fuera un error, que los documentos que había encontrado tuvieran una explicación sencilla. «Oliver», comenzó tras un breve silencio, «he encontrado unos documentos en tu despacho». Su marido se quedó inmóvil, con el tenedor en la mano.
Su rostro permanecía tranquilo, pero ella podía ver cómo su brazo se tensaba. ¿Qué documentos?, preguntó él, tratando de sonar despreocupado. Sobre la deuda, respondió Yasmín sin rodeos. Los $472,000 que le pediste prestados a Richard Goldstein. Oliver bajó lentamente el tenedor. Su mirada se volvió aguda, sentenciosa. Ya no representaba el papel de marido cariñoso que había vuelto a casa de un viaje de negocios. ¿Y qué?, preguntó fríamente. Es asunto mío. No tienes por qué preocuparte. Yasmín sintió que le temblaban las manos, pero continuó. Yo también vi a dónde fue a parar el dinero, Oliver. Sé lo de Catherine, lo del piso que le compraste. Esperaba una reacción, una excusa, una disculpa, tal vez incluso un intento de explicarlo todo con alguna increíble coincidencia. Pero Oliver se limitó a mirarla, y en sus ojos vio algo nuevo y terrible: desprecio. Me estabas espiando, dijo en voz baja. Revisaste mis papeles, violaste mi confianza. Yasmín no daba crédito a lo que oía. ¿Estaba hablando de confianza? ¿Después de haberla traicionado con una joven empleada? No estaba espiando, respondió ella. Buscaba las escrituras de la casa. Pero eso no es lo principal, Oliver. Lo principal es que hipotecaste nuestra casa para comprarle un piso a tu amante. Oliver se levantó de la silla, con el rostro ensombrecido por la ira. Ya basta, dijo. No voy a darte explicaciones. Es mi dinero y tengo derecho a gastarlo como quiera. Nuestro dinero, le corrigió Yasmín. Y nuestra casa, que has puesto en peligro. Ella también se levantó, sintiendo que el miedo daba paso a la ira. He pagado tu deuda, Oliver, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Los $472,000. Fue como un relámpago. Oliver se quedó helado. Su rostro expresaba incredulidad y conmoción. ¿Qué has hecho?, susurró. Pagué la deuda, repitió Yasmín. Vendí mi parte de la boutique, utilicé el dinero que me dejó mi abuela. Pensé que estaba salvando nuestro hogar juntos, nuestro futuro. Incluso intenté comprenderte, encontrar una explicación a tus actos. Le temblaba la voz, pero se recompuso y continuó. Esperaba que te explicaras, que te disculparas, que dijeras que lo sentías. Oliver la miró como si la viera por primera vez, pero no con ternura, sino con una evaluación fría, como si calculara cuánto sabía ella y lo peligroso que era para él. No tenías derecho a entrometerte, dijo al fin. Yo misma me habría ocupado de esta deuda. ¿Cómo?, preguntó Yasmín. ¿Vendiendo nuestra casa? ¿O habrías pedido más dinero prestado a tus dudosos amigos? Oliver se acercó a ella con mirada gélida. No entiendes nada de nada, dijo. Nunca lo has hecho. No eres más que un ama de casa jugando a ser empresaria con tu pequeña boutique. No tienes ni idea de negocios de verdad, de dinero de verdad. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón. 15 años de matrimonio y solo ahora veía quién estaba realmente a su lado. Un hombre que nunca la respetó, nunca la valoró, que la veía como una parte conveniente de su vida, pero no como una compañera igual. Quiero que te vayas, dijo Oliver de repente. Coge tus cosas y vete de mi casa. Yasmín sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Ella acababa de dar una enorme cantidad de dinero para salvar su hogar juntos, ¿y él la echaba? También es mi casa, replicó ella. No voy a ir a ninguna parte. Oliver sonrió, pero era una sonrisa fría y desagradable. La casa está a mi nombre, Yas. Firmaste los papeles el año pasado, ¿recuerdas? Me diste derecho a disponer de todos nuestros bienes comunes. Legalmente, no tienes ningún derecho sobre esta casa, pero ahora que la deuda está saldada, me pertenece. Yasmín sintió que la ira y la desesperación la abrumaban. Él lo había planeado todo de antemano. Utilizó su confianza para quitarle todo lo que habían construido juntos. Tú planeaste todo esto, susurró. Desde el principio.
¿Sabías que encontraría los documentos? ¿Querías que pagara la deuda para poder echarme a la calle? Oliver no contestó, pero sus ojos hablaban por sí solos. No le sorprendió su suposición. Al contrario, algo parecido a la satisfacción brilló en sus ojos. Se alegraba de que su plan hubiera funcionado. Jazmín dio un paso atrás y sintió que le temblaban las rodillas. Estuvo a punto de caerse, pero se agarró al borde de la mesa justo a tiempo. «Quiero que te vayas por la mañana», repitió Oliver. «Puedes llevarte tus efectos personales. El resto se queda aquí». Se dio la vuelta para marcharse, pero Jazmín recordó de pronto otro detalle que había aprendido de su abogado. «¿Y Richard Goldstein?», preguntó. «¿No temes que se enfade si se entera de que no has pagado la deuda?». Oliver se detuvo y ella vio que sus hombros se tensaban. Lentamente, muy lentamente, se volvió hacia ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa al pronunciar la última palabra. «He averiguado a quién le debes el dinero», dijo Jazmín, sintiendo que recuperaba la confianza. «He hablado con mi abogado. Me ha hablado de Richard Goldstein». Oliver se puso pálido. Sus manos se cerraron en puños y sus ojos se volvieron furiosos y asustados. «¿Tú hablaste con Goldstein?», preguntó. Su voz sonaba diferente. Ya no era el hombre de negocios confiado que acababa de echarla de su casa. Era un hombre que se sentía amenazado. «Tal vez», respondió Jazmín, observando su reacción. «Pero, ¿por qué te importa? Dijiste que la deuda estaba saldada y ahora no tiene quejas contra ti». Oliver se acercó a ella y la agarró por los hombros. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel. «Escúchame con atención», dijo, con la voz llena de verdadero miedo. «Si realmente has hablado con Goldstein, estás en peligro. Los dos estamos en peligro. No es quien dice ser». Jazmín miró al hombre que creía conocer desde hacía 15 años, y no lo reconoció. El frío y calculador manipulador se había convertido de repente en un niño asustado. «¿Quién es Oliver?», preguntó. «¿Y por qué cogiste su dinero?». Oliver la soltó de los hombros y dio un paso atrás. Se pasó la mano por el pelo tratando claramente de ordenar sus pensamientos. «Es complicado», dijo finalmente. «Confía en mí esta vez. No hables con él. No le digas nada sobre mí o sobre nosotros». Jazmín sonrió, pero no le llegó a los ojos. «¿Confiar en mí?», repitió. «¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de que me traicionaras con Catherine? ¿Después de que intentaras echarme de la casa que acababa de salvar con todos mis ahorros?». Oliver la miró, y ella pudo ver cómo su cerebro trabajaba para encontrar una salida a la situación. Siempre sabía encontrar las palabras adecuadas para conseguir lo que quería. Pero esta vez, ella no iba a caer en sus encantos. «Sé la verdad sobre ti, Oliver», dijo en voz baja. «Y sé la verdad sobre Richard Goldstein, y sobre la procedencia de ese dinero. Era un farol. En realidad, no sabía casi nada de Goldstein, salvo su nombre y el importe de la deuda. Pero, a juzgar por la reacción de Oliver, dio en el blanco. De repente se sentó en una silla como si le hubieran abandonado todas las fuerzas. Su rostro se volvió gris y sus ojos estaban vacíos. «No sabes en lo que te estás metiendo», susurró. «Si lo que dices es cierto, si realmente lo sabes, los dos corremos un grave peligro». Jazmín lo observó, sintiendo una extraña combinación de triunfo y miedo. Había ganado esta batalla, le había obligado a admitir su vulnerabilidad. «Cuéntamelo todo», le pidió, sentándose frente a él, «desde el principio hasta el final, y tal vez pueda ayudarte». Oliver levantó la vista y ella vio en ella la desesperación de un hombre acorralado. «No puedes ayudar», dijo. «Nadie puede, pero te diré la verdad. Solo prométeme que después de eso te irás, desaparecerás. Cámbiate el nombre si puedes, porque lo que estoy a punto de decirte podría costarnos la vida a los dos». Y empezó a hablar. Oliver se sirvió un vaso de whisky sin ofrecérselo siquiera a Jazmín.
Le temblaban las manos y tenía la mirada perdida, como si viera fantasmas del pasado. Permítanme empezar diciendo que Richard Goldstein no es solo un inversor privado, dijo, dando un trago a la bebida. Es una de las personas más poderosas del negocio en la sombra de la ciudad. Un hombre que controla multitud de operaciones ilegales, desde el blanqueo de dinero hasta la venta de armas. Yasmín sintió un escalofrío en la espalda. Había esperado oír hablar de fraude financiero, tal vez incluso de estafa, pero no de vínculos con el crimen. ¿Por qué te relacionarías con alguien así?, preguntó, tratando de mantener la calma. Tus negocios siempre han sido limpios, legales. Oliver rió con amargura. Lo fue, confirmó, hasta cierto punto, pero cuando se cierran todas las vías legales, empiezas a buscar soluciones. Bebió otro sorbo y continuó. Hace 2 años mi empresa estaba al borde de la quiebra, no por malas decisiones empresariales, sino por un montaje. Uno de nuestros clientes, un gran contratista del gobierno, se negó a pagar un proyecto. Encontró alguna pista formal en el contrato y simplemente nos abandonó. Habíamos gastado millones en desarrollo, contratado a los mejores, y ahora nos quedábamos sin nada. Yasmín frunció el ceño. Recordó que por aquella época Oliver estaba muy deprimido, trabajaba mucho y hablaba poco de negocios, pero nunca mencionó ningún problema grave. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Podríamos haber encontrado una salida juntos. ¿Qué salida? Él la miró irritado. Habrías vendido tu boutique, o tal vez podríamos haber hipotecado esta casa. Eran millones, Yasmín, millones que perdí por la mezquindad de alguien. Se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Intenté arreglar la situación por medios legales. Me acerqué a los bancos, busqué inversores, pero nadie quería tratar con una empresa que acababa de fracasar en un gran proyecto estatal. Y entonces conocí a Goldstein. Yasmín escuchaba, sintiendo que su mundo se derrumbaba aún más con cada palabra que Oliver decía. Había pensado que lo peor ya había pasado cuando se enteró de su aventura con Catherine, pero lo que oía ahora era mucho peor. Me ofreció un trato que no podía rechazar, continuó Oliver. Una inversión en mi empresa a cambio de ciertos servicios. ¿Qué servicios?, preguntó Yasmín, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta de miedo. Oliver se detuvo y la miró. Al principio, no era gran cosa. Utilizar mi empresa para ciertas transacciones financieras, legalizar pequeñas cantidades de dinero. Nadie resultó herido y pude salvar el negocio. Volvió a sentarse, frotándose los ojos con cansancio. Pero entonces Goldstein empezó a exigirme más. Quería que le ayudara a blanquear dinero muy sucio, dinero procedente de la venta de armas a terroristas. Y cuando me negué, Oliver se quedó callado, como si no pudiera continuar. ¿Qué pasó cuando te negaste?, preguntó Yasmín en voz baja. Me amenazó. Dijo que destruiría no solo mi negocio, sino a mí personalmente. Y a ti. Oliver la miró directamente a los ojos. Lo sabe todo sobre ti, Yasmín. ¿Dónde trabajas? ¿A dónde vas? ¿Con quién andas? Tiene gente en todas partes, incluso en la policía. Yasmín sintió que el pánico se apoderaba de ella. Intentó respirar con calma, pero sus pensamientos eran confusos. Si lo que Oliver decía era cierto, ambos corrían un terrible peligro. ¿Y esos 472,000? Empezó ella. Esa fue su belt, replicó Oliver con amargura. Me dijo que si le aceptaba el préstamo y utilizaba el dinero como él decía, me dejaría marchar, me permitiría poner fin a nuestra relación comercial. Y estuvo de acuerdo, no fue una pregunta. Sí, asintió Oliver. Cogí el dinero, pero no para comprar el apartamento de Catherine, como tú crees. Yasmín enarcó una ceja. Eso es lo que dicen los documentos, Oliver. He visto el contrato de compraventa. No es más que una tapadera, dijo. Parte del plan de Goldstein. En efecto, el piso se compró a nombre de Catherine, pero no para ella.
Es, es un lugar de reunión, para negociaciones, para pasar información. Yasmín trató de comprender lo que estaba escuchando. ¿Entonces no me engañaste con ella?, preguntó, sorprendida de que, entre todos los horrores que había oído, esta pregunta pareciera la más importante. Oliver se encogió de hombros. Catherine trabaja para Goldstein. Es su hombre. La puso en mi empresa para controlarme. No teníamos una aventura, pero tuve que fingir que sí, para legalizar la compra del apartamento. Yasmín no sabía si creerle. Todos estos años Oliver le había estado mintiendo, ocultándole las cosas más importantes. ¿Por qué iba a creerle ahora? ¿Pero por qué hipotecar nuestra casa?, preguntó. Si Goldstein le estaba dando dinero, ¿por qué tenía que poner algo como garantía? Oliver negó con la cabeza. No entiendes cómo funciona esta gente, Yasmine. Para Goldstein, todo es cuestión de control. Quería tener influencia sobre mí. ¿Y qué mejor influencia que un techo sobre mi cabeza? Si hubiera intentado traicionarle o contarle a alguien nuestras Stimmhabe, se habría quedado con la casa y nos habría destruido en un santiamén. Yasmín sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. Todo era demasiado. Demasiado aterrador, demasiado peligroso, demasiado alejado de la vida que ella creía tener. ¿Ahora entiendes por qué reaccioné como lo hice cuando me dijiste que habías pagado la deuda?, preguntó Oliver mirándola casi suplicante. Rompiste el acuerdo con Goldstein. Él esperaba recibir dinero de mí, según cierto esquema que habíamos acordado. Y tú apareces de repente y le pagas la cantidad completa. Pensará que es una trampa, que estoy tratando de salir del juego. ¿No es eso lo que querías?, preguntó Yasmín. Tú misma has dicho que cogiste el dinero para romper con él. Oliver se rió amargamente. No se rompe con gente como Goldstein, Yasmín. Simplemente se huye de ellos, lejos y para siempre. E incluso así, no hay garantía de que no te encuentren. Se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas, como si quisiera comprobar si les estaban observando. Llevo mucho tiempo planeando esto. Poco a poco, transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero, preparando nuevos documentos, buscando un lugar donde poder empezar de nuevo. Tenía que devolverle a Goldstein los 472,000 según sus normas, y luego simplemente desapareceríamos. Pero ahora, Yasmín sintió que se le helaba el corazón de horror. No podía creer que su marido, el hombre con el que había vivido 15 años, estuviera implicado en un delito, que estuviera blanqueando dinero sucio, comunicándose con traficantes de armas, planeando su fuga. Y todo esto ocurría delante de sus narices y ella no se daba cuenta. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con voz temblorosa. Podríamos haberlo resuelto juntos. ¿Contarte? Oliver la miró sorprendido. ¿Y ponerte en peligro de muerte? Goldstein mata a la gente, Yasmín, sin vacilación ni remordimiento. La única forma de protegerte es mantenerte en la oscuridad. Se acercó y se sentó a su lado, mostrándole algo parecido a la ternura por primera vez en toda la noche. Todo lo que hice, incluso las cosas por las que ahora me odias, lo hice para protegerte a ti y a nuestro futuro. Yasmín no sabía qué pensar. Oliver siempre había sido persuasivo, capaz de hacer que la gente creyera cualquier cosa. Era parte de su encanto, de su talento como hombre de negocios, pero ahora no podía permitirse caer de nuevo bajo su influencia. ¿Y qué hay de lo que dijiste de que me fuera de la casa, de que no tenía derecho legal a ella? ¿Fue también para protegerme?, preguntó bruscamente. Oliver suspiró y se apartó. Entré en pánico, admitió. Cuando me dijiste que habías pagado la deuda, me di cuenta de que todo había desaparecido, que Goldstein vendría pronto a por mí, y pensé que si te ibas, si no estabas conmigo, quizá te dejaría en paz. Se pasó la mano por la cara y Yasmín se dio cuenta de que parecía más viejo que antes, más demacrado. Sé que esto suena terrible. Sé que no te lo vas a creer, pero de verdad que intentaba protegerte, a mi manera.
Yasmín miró al hombre que creía conocer mejor que nadie en el mundo, y no lo reconoció. ¿Cuál era el verdadero hombre? ¿El hombre bondadoso que había estado a su lado durante 15 años o el frío manipulador que acababa de intentar echarla de su casa? O tal vez el hombre de negocios acorralado que estaba tan atrapado en sus propias mentiras que no sabía quién era. No sé si puedo confiar en ti, Oliver, dijo finalmente. Todo lo que me has contado, todos los planes y sueños que teníamos juntos, todo era mentira. No todo, argumentó él. Lo que siento por ti no es mentira. Lo que quería para nosotros, una buena vida, seguridad, felicidad, no es mentira. Yasmín se levantó. Se sentía emocionalmente agotada, incapaz de soportar más revelaciones impactantes. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo. Y necesitamos un plan. Si Goldstein es tan peligroso como dices, tenemos que hacer algo. Oliver la miró esperanzado. ¿Todavía estás dispuesta a ayudarme? ¿Después de todo lo que he hecho? Yasmín no sabía qué decir. Una parte de ella quería marcharse, dejar que Oliver se las arreglara solo con las consecuencias de sus actos. Pero la otra parte de ella, la que había amado a aquel hombre durante 15 años, no podía dejarlo en la estacada. No te estoy ayudando, dijo finalmente. Me estoy ayudando a mí misma. Si lo que dices de Goldstein es cierto, yo también estoy en peligro, y no voy a sentarme a esperar a que venga a por mí. Oliver asintió, aceptando su respuesta. Entonces tenemos que actuar con rapidez, dijo. Tenemos 1 o 2 días como máximo antes de que Goldstein se dé cuenta de que algo va mal. Yasmín se acercó a la ventana y contempló el apacible paisaje, un jardín cuidado, casas vecinas tranquilas, estrellas en el cielo nocturno. Todo parecía tan normal, tan seguro. Resultaba difícil creer que, en algún lugar de aquella idílica estampa, acechara una amenaza mortal. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó sin darse la vuelta. Si vamos a resolver esto juntos, quiero saber toda la verdad. Oliver guardó silencio durante tanto tiempo que ella finalmente se volvió para mirarlo. Estaba sentado con las manos en el regazo. Parecía estar librando una batalla interna. «Hay algo más», dijo por fin. «Algo que nunca le he contado a nadie». Yasmín sintió que el corazón se le apretaba de anticipación. ¿De qué se trataba? Oliver la miró, con los ojos llenos de miedo y culpa. El dinero que me dio Goldstein no es solo dinero sucio, es de la venta de personas, Yasmín. Es un traficante de personas. Yasmín sintió que las náuseas le subían a la garganta. Pensó que nada podría escandalizarla después de todo lo que había oído, pero esto... ¿Y tú? ¿Lo sabías cuando le quitaste el dinero?, preguntó, apenas capaz de controlar los temblores de su voz. No, negó rápidamente Oliver. Me enteré más tarde. Escuché una conversación entre él y uno de sus hombres, y fue entonces cuando decidí que tenía que salir de allí. Se levantó y se acercó a ella, pero no se atrevió a tocarla. Sé que esto es terrible, sé que es difícil para ti incluso estar cerca de mí ahora mismo, pero tienes que creerme, yo no soy como él, no quería ser parte de esto, y voy a hacer todo lo que pueda para arreglar lo que he hecho. Yasmín lo miró, tratando de ver la verdad detrás de sus palabras. ¿Lo sentía de verdad? De repente, oyeron el ruido de un coche que se detenía frente a la casa. Oliver corrió hacia la ventana, se asomó cautelosamente a través de las cortinas y se sobresaltó. «Están aquí», susurró, y su rostro se puso blanco como la tiza. «Los hombres de Goldstein ya han venido a por nosotros». «Rápido, la puerta de atrás», susurró Oliver agarrando la mano de Yasmín. «Solo tenemos 1 minuto, no más». Yasmín sintió la adrenalina correr por sus venas. Su mente era un caos, pero su instinto de conservación se apoderó de ella. Dejó que Oliver la guiara por la cocina hasta la puerta trasera. «Mi teléfono», recordó de repente. «Lo dejaron en el salón.
Olvídalo, dijo Oliver. Pueden rastrearlo. Tenemos que desaparecer. Salieron con cautela al jardín. La noche era oscura, sin luna, lo que les daba una protección extra, pero también significaba que tenían que moverse casi a tientas, tropezando con piedras y raíces de árboles. ¿A dónde vamos?, susurró Yasmín cuando llegaron a la valla que delimitaba la parcela. Tengo un escondite no muy lejos de aquí, respondió Oliver, ayudándola a saltar la valla. Un lugar que nadie conoce, ni siquiera Goldstein. Acabaron en el jardín de un vecino y luego cruzaron rápidamente varias parcelas más, intentando permanecer a la sombra de árboles y arbustos. Yasmín oyó voces lejanas y vio linternas cerca de su casa. Los hombres de Goldstein los estaban buscando y la búsqueda se intensificaba por momentos. Por aquí. Oliver tiró de ella hacia una pequeña puerta que conducía a un estrecho sendero entre los jardines. Es un atajo hacia el aparcamiento del supermercado. ¿Tienes coche?, se sorprendió Yasmín. Tengo uno de repuesto, asintió. Está registrado a nombre de un hombre de paja. Lo guardo para emergencias. Yasmín no sabía qué le chocaba más: que su marido tuviera algún tipo de escondite secreto y un coche de repuesto, o que estuviera huyendo de perseguidores criminales en mitad de la noche como si estuviera en una película de suspense. Llegaron al aparcamiento, que afortunadamente estaba casi vacío a esas horas de la noche. Oliver la condujo hasta un anodino turismo gris, abrió el maletero y sacó 2 mochilas. «Toma», le dio una. Hay una muda de ropa, algo de dinero, un teléfono nuevo y artículos de primera necesidad. ¿Tú planeaste todo esto?, preguntó Yasmín, impresionada por su nivel de preparación. Ya te dije que planeé nuestra huida, respondió Oliver poniéndose al volante. Pero no pensé que ocurriría tan de repente. Arrancó el coche y salió con cuidado del aparcamiento, manteniendo los faros encendidos hasta que estuvieron a una distancia prudencial. ¿A dónde vamos?, preguntó Yasmín, aún intentando procesar la situación. Al escondite, respondió Oliver, mirando atentamente la carretera. Es un viejo almacén a las afueras de la ciudad. Lo compré a través de una empresa fantasma hace un año. Tiene todo lo necesario para esconderse durante unas semanas. Yasmín observó el perfil del hombre a la tenue luz del salpicadero. ¿Quién era el hombre que tenía al lado? ¿Cuántos otros secretos había estado ocultando todos estos años? ¿Cuánto tiempo llevas preparando la fuga?, preguntó en voz baja. Oliver suspiró. Desde el momento en que me di cuenta de quién era Goldstein en realidad, hace más o menos un año. Sabía que tarde o temprano tendría que desaparecer, y esperaba que tú vinieras conmigo. Pero no me lo dijiste. Yasmín sintió que el resentimiento aumentaba de nuevo. En cambio, mentiste, manipulaste, planeaste todo por tu cuenta. Intentaba protegerte. ¡Basta!, lo interrumpió Yasmín. Deja de utilizar ese argumento. No me protegías a mí, te protegías a ti mismo. Tu ego, tus secretos. Oliver agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero no contestó. Condujeron en silencio durante casi una hora, dejando la ciudad cada vez más atrás. La carretera era cada vez más estrecha y los faros de los coches que circulaban en sentido contrario menos frecuentes. Finalmente, Oliver se desvió por un camino de tierra que atravesaba el bosque. «Ya casi hemos llegado», dijo, rompiendo el largo silencio. El almacén era un pequeño edificio de ladrillo de una planta rodeado de árboles. Desde fuera parecía abandonado, pero por dentro estaba limpio y era acogedor. Una pequeña cocina, una cama, un cuarto de baño, un escritorio con un ordenador y unos cuantos armarios. «Está bien que hayas venido preparada», admite Yasmín, echando un vistazo a la habitación. «Pero, ¿qué sigue? No podemos escondernos aquí para siempre». Oliver se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. «Tengo un plan», dijo. «Nuevos documentos, billetes, dinero en una cuenta nueva.
Todo está listo. Podemos irnos al extranjero, empezar una nueva vida con nuevos nombres. Yasmín le miró sorprendida. ¿Y crees que Goldstein te dejará marchar sin más? No, Oliver negó con la cabeza. Nunca te dejará marchar, pero puedo darle algo que quiere más que a mí. Oliver abrió una carpeta en su ordenador y giró la pantalla hacia ella. Pruebas. Pruebas de todas sus actividades ilegales. Extractos bancarios, grabaciones de audio, fotografías, nombres de cómplices. Todo lo que necesitamos para meterlo entre rejas el resto de su vida. Yasmín miró asombrada la pantalla. Había docenas de archivos ordenados por fecha y tipo de delito. ¿Tú has estado recopilando esto sobre él? Sí, asintió Oliver. Era mi póliza de seguros. Sabía que llegaría el día en que tendría que huir, y sabía que la única forma de protegernos era tener algo que impidiera que viniera a por nosotros. Pero eso es peligroso. Yasmín sintió que el miedo volvía a apoderarse de ella. Si descubre que tienes esta prueba, entonces nos matará, terminó Oliver para ella con calma. Sí, es un gran riesgo, pero es la única oportunidad que tenemos. Se levantó y se acercó a ella. Entiéndelo, Yasmín. Lo que le hice a Goldstein fue un terrible error. Lo sé. Me arrepiento todos los días, pero traté de hacerlo bien. Recogí pruebas, planeé nuestra huida, preparé una nueva vida. Y me echaste cuando creíste que ya no era útil, le recordó Yasmín. Oliver bajó la mirada. Me entró el pánico, repitió. Cuando me dijiste que habías pagado la deuda, pensé que todo había terminado, que Goldstein vendría pronto a por mí, y que la única forma de salvarte era enviarte lo más lejos posible de mí. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Sé que eso no es excusa, continuó. Sé que he sido el peor marido del mundo, pero, por favor, créame al menos que intentaba protegerla. A mi manera, quizá terriblemente inepto, pero lo intenté. Yasmín se acercó a la ventana y miró hacia el oscuro bosque. No sabía qué pensar. Oliver había traicionado su confianza, le había mentido durante años, había puesto sus vidas en peligro, pero ¿realmente lo hacía por motivos egoístas? ¿O realmente intentaba protegerlos a los dos, pero lo estaba haciendo mal? Necesitas descansar, dijo Oliver, interrumpiendo sus pensamientos. La cama es tuya. Yo dormiré en el sofá. Yasmín no discutió. Realmente se sentía agotada, tanto física como emocionalmente. Pero antes de ir al dormitorio improvisado, se volvió hacia él. Si lo que dices es cierto, dijo en voz baja, si realmente estabas reuniendo pruebas contra Goldstein para protegernos, ¿por qué no se las das a la policía? Oliver sonrió con tristeza. Porque Goldstein tiene gente en la policía, respondió, y en la fiscalía, y en la administración municipal. Si me presento con estas pruebas, nunca llegarán a juicio, y yo estaré muerto al final del día. Se frotó los ojos con gesto cansado. Solo hay una forma de utilizar estas pruebas con eficacia, dárselas a varias fuentes independientes simultáneamente. El FBI, los medios de comunicación nacionales, las fuerzas de seguridad internacionales, para que la información se difunda tanto que ya no sea posible ocultarla. ¿Y piensan hacer eso? Sí, asintió Oliver. Pero necesitamos ayuda para ello, y sé a quién acudir. Cogió el teléfono que había sacado de la mochila y empezó a marcar. ¿A quién llamas?, preguntó Yasmín, sintiéndose repentinamente ansiosa. Oliver levantó la mano, pidiéndole que esperara hasta que alguien contestara al teléfono. Finalmente, oyó una voz al otro lado de la línea. «Peter, soy yo», dijo. «Sí, ya sé que es tarde, pero es urgente. Necesito que me ayudes. Sí, sí, está conmigo». Yasmín se puso tensa. ¿Quién es Peter? ¿Y cómo sabe él de ella? De acuerdo, continuó Oliver. Estamos en el sitio B. Sí, todo está listo. Tenemos que movernos mañana. No podemos hacerlo antes, tenemos que preparar el envío.
Escuchó la respuesta y luego asintió, como si el otro hombre pudiera verle. Gracias, gracias. Hasta mañana. Terminó la llamada y se volvió hacia Yasmín. Peter es amigo mío de la universidad, explicó al ver su mirada interrogante. Trabaja en ciberdefensa. Me ayudó a reunir y asegurar estas pruebas. ¿Y confías en él?, preguntó Yasmín. Con mi vida, asintió Oliver. ¿Y con la tuya? Fue al armario y sacó una botella de whisky y 2 vasos. ¿Un trago? Creo que a los dos nos vendría bien uno. Yasmín dudó, pero luego asintió. Había sido un día increíblemente estresante y, aunque el alcohol no resolvería sus problemas, al menos podría ayudarla a relajarse. Oliver les sirvió whisky a los dos y se sentó frente a ella. Mañana entregaremos las pruebas, dijo, y luego nos iremos, lejos de aquí. He preparado nuevos nombres para nosotros, nuevos documentos. ¿Nosotros?, volvió a preguntar Yasmín. ¿Aún crees que nos iremos juntos? Oliver la miró sorprendido. ¿No? Esperaba. Yasmín dio un sorbo a su whisky, sintiendo que le quemaba la garganta. No lo sé, Oliver, dijo con sinceridad. No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si podré olvidar todo lo que pasó. No sé si puedo estar con un hombre que me ha mentido tan fácilmente durante años. Oliver bajó la cabeza, pero no intentó excusarse. Comprendía sus sentimientos. No te estoy pidiendo que olvides o perdones, dijo en voz baja. Solo te pido que me des una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser honesto, que puedo ser el hombre que una vez amaste. Yasmín no contestó, no podía. Habían pasado demasiadas cosas en las últimas horas, demasiadas revelaciones y sobresaltos. Necesitaba tiempo para ordenar sus propios sentimientos. Hablemos mañana, dijo por fin, cuando nos hayamos ocupado de las pruebas y de Goldstein. Oliver asintió, aceptando su decisión. Se sentaron en silencio, terminando sus bebidas, cada uno sumido en sus pensamientos. Yasmín intentaba procesar todo lo que había aprendido hoy y decidir qué hacer a continuación. ¿Podía quedarse con el hombre que la había traicionado tanto? ¿Podría empezar una nueva vida con un hombre al que no conocía de nada? Por otro lado, ¿podría dejarlo ahora cuando estaba en peligro de muerte? Tengo algo que enseñarte, dijo de pronto Oliver, interrumpiendo sus pensamientos. Algo que podría ayudarte a tomar una decisión. Se acercó al armario, empujó unas cajas y sacó una cajita. Volvió a la mesa y la colocó delante de Yasmín. ¿Qué es?, preguntó ella. Ábrela, dijo él. Yasmín abrió la caja y vio un montón de cartas dentro. Cartas escritas a mano por Oliver. Todas estaban fechadas, desde el año pasado hasta el presente. ¿Son cartas para mí?, preguntó, cogiéndola de arriba. Sí, asintió Oliver. Las escribía cada vez que pensaba que no iba a salir adelante, cada vez que las cosas con Goldstein se ponían especialmente peligrosas. Quería que supieras la verdad por si me ocurría algo. Yasmín abrió la carta y empezó a leer. Era una confesión, sincera, dolorosa, llena de remordimientos. Oliver escribía sobre sus errores, su miedo, su amor por ella, su esperanza de un perdón que creía no merecer. Si estás leyendo esto, Yasmín, significa que me he ido, y quiero que sepas que todo lo que he hecho, incluso los peores errores, los he cometido para protegerte a ti y a nuestro futuro. Sé que traicioné tu confianza, sé que no merezco que me perdones, pero espero que algún día comprendas que te quería, aunque no supiera demostrártelo como es debido. A Yasmín se le llenaron los ojos de lágrimas al terminar de leer. Cogió otra carta, luego otra. Todas estaban llenas de la misma profunda y dolorosa sinceridad. Nunca pensé enseñarte estas cartas, dijo Oliver en voz baja. Estaban pensadas para guardarlas en caso de que yo muriera. Pero ahora quiero que sepas que lo que dije sobre mis sentimientos por ti no es mentira. Es lo único en lo que he sido sincero. Yasmín volvió a guardar las cartas en la caja, sin saber qué decir.
Aquellas palabras, escritas en momentos de gran miedo y desesperación, parecían más sinceras que cualquier cosa que Oliver le hubiera dicho en voz alta. «Necesito tiempo», repitió. «No puedo tomar una decisión ahora. Han pasado demasiadas cosas». Oliver asintió, comprensivo. «Por supuesto», dijo. «Deberías descansar. Mañana será un gran día». Yasmín se dirigió al dormitorio improvisado, llevándose la caja de cartas. No estaba segura de poder dormir después de todo lo que había pasado, pero su cuerpo necesitaba descansar. Tumbada en la oscuridad, pensó en Oliver, en su vida juntos, en lo que les esperaba. ¿Podría volver a confiar en él? ¿Serían capaces de construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior? No conocía las respuestas a estas preguntas, pero antes de que el sueño la venciera, tomó una decisión. Ayudaría a Oliver a entregar las pruebas contra Goldstein, no por él, sino por la justicia y por su propia seguridad. Y todo lo demás lo decidiría más tarde, cuando el peligro hubiera pasado. Con este pensamiento en mente, finalmente se durmió, apretando una de las cartas de Oliver en su mano, una carta que empezaba con las palabras: «Mi amada Jazmín, si estás leyendo esto, significa que he fracasado, pero tienes que saber la verdad». Jazmín se despertó con la luz del sol entrando por las persianas. Un momento de confusión. ¿Dónde está? Dio paso rápidamente a una dolorosa comprensión. Todo lo que había ocurrido ayer no era un mal sueño. Había sido real. Se levantó de la cama, agarrando automáticamente la carta de Oliver que había estado sosteniendo toda la noche. El recuerdo de la carta le trajo un revoltijo de sentimientos. Yasmín miró la caja y volvió a preguntarse, ¿podían creerse esas palabras? ¿Estaban realmente escritas en momentos de desesperación y sinceridad o eran una manipulación más? Se vistió y salió al salón principal, pero no vio allí a Oliver. Solo una taza de café sobre la mesa y una nota. «He ido a una reunión con Peter. Volveré dentro de una hora. No salgas». «¿Oh?» Yasmín sintió que la ansiedad se apoderaba de ella. Él se había marchado de nuevo sin despertarla, sin discutir un plan de acción. Una vez más, él tomaba las decisiones por su cuenta, como si ella no fuera más que una observadora pasiva en su vida. Se sentó a la mesa, rodeando con los brazos una taza caliente. Sus pensamientos giraban en torno al mismo dilema. ¿Qué hacer a continuación? ¿Debía creer a Oliver o no? ¿Debía quedarse con él o seguir su propio camino? De repente, su mirada se detuvo en el ordenador que Oliver había dejado encendido. Una carpeta con pruebas contra Goldstein estaba abierta en la pantalla. Tal vez si comprendiera mejor a qué se enfrentaban, le resultaría más fácil tomar una decisión. Yasmín acercó la silla y empezó a mirar los archivos. Efectivamente, allí había pruebas serias. Fotografías de Goldstein con delincuentes conocidos, grabaciones de audio de conversaciones sobre transacciones ilegales, escaneos de documentos bancarios que confirmaban el blanqueo de dinero. Pero cuantos más archivos habría, más fuerte era la desagradable sensación de que algo iba mal. En una de las grabaciones de audio, Goldstein comentaba con alguien un plan para blanquear dinero a través de una cadena de restaurantes, y Piao, a juzgar por su voz, era Oliver, pero no sonaba asustado, o como si estuviera actuando bajo coacción. Sonaba confiado, incluso entusiasta, ofreciendo sus propias ideas sobre la mejor manera de disimular las operaciones ilegales. Yasmín abrió otro archivo, una foto de una fiesta. En ella aparecían Goldstein, Oliver y varios hombres más alzando sus copas en señal de celebración. La fecha de la foto era de hacía 3 meses. Catherine estaba de pie junto a Oliver, con el brazo de él alrededor de su cintura. No se trataba solo de una reunión de negocios, comprendió Yasmín, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor. Oliver le había vuelto a mentir. No era una víctima de las circunstancias que tenía que cooperar con Goldstein debido a una amenaza. Era un participante activo, un socio.
Siguió buscando y encontró un archivo llamado planevacuación.pdf. Al abrirlo, vio un plan de huida detallado, una ruta, testaferros, nuevos documentos, pero solo para una persona, para Oliver. Ella no estaba allí. Ni una sola mención a una esposa o compañera, ningún indicio de que hubiera planeado llevarla con él. ¿Qué hay de estas cartas? Yasmín pensó mientras sacaba la caja. Empezó a leer con más atención, comparando las fechas, y entonces se dio cuenta de una discrepancia. Todas las cartas habían sido escritas en el último mes, a pesar de que Oliver había afirmado haberlas escrito a lo largo de un año. Sintió que la ira y el dolor la invadían. Era el colmo. Oliver nunca había planeado salvarlos a los dos. La había utilizado, la había manipulado hasta el final. Incluso ayer, cuando le habló de su supuesta colaboración forzada con Goldstein, le mintió a la cara. De repente, oyó el ruido de un coche que se acercaba al almacén. Instintivamente, apagó el ordenador y se acercó a la ventana. Era Oliver, pero no estaba solo. Había alguien más con él, un hombre alto con un traje caro. No podía ser Peter, su amigo de la universidad. Era Richard Goldstein. Yasmín se apartó de la ventana, sintiendo que el pánico la invadía. ¿Qué hacía Goldstein aquí? ¿Por qué lo había traído Oliver a su escondite? Rápidamente miró a su alrededor en busca de un arma o algo con lo que defenderse. Nada más que un cuchillo de cocina. Lo cogió y se retiró al dormitorio buscando un lugar donde esconderse. La puerta se abrió y oyó la voz de Oliver. «Pasa, Richard. Tenemos que hablar de esto con calma». «No veo que hay que discutir», respondió una voz grave y dominante. «No pagaste la deuda como estaba previsto. Pusiste en peligro toda la operación. Quiero saber qué ha pasado». «Es culpa de Yasmín», dijo Oliver con irritación. Encontró los documentos y decidió actuar por su cuenta. Pagó toda la deuda de una vez. Yasmín se quedó paralizada ante la puerta de la habitación sin dar crédito a lo que oía. La estaba entregando a Goldstein. La estaba utilizando como chivo expiatorio. «¿Y dónde está ahora?», preguntó Goldstein. «Durmiendo en el dormitorio», respondió Oliver. «Anoche le puse somníferos en el vino. No se despertará hasta dentro de unas horas». «Bien», aprobó Goldstein. «Tenemos que decidir qué hacer con ella. Sabe demasiado». Yasmín sintió que se le helaba la sangre. Discutían su destino como si fuera una molestia de la que hubiera que deshacerse. «Creo que lo mejor sería provocar un accidente», sugirió Oliver, con voz tan despreocupada como si estuviera hablando del tiempo. «Un accidente de coche, quizás. Una pobre viuda, incapaz de sobrellevar el dolor por la desaparición de su marido». Yasmín se tapó la boca con la mano para no gritar. No podía ser verdad. El hombre con el que había estado 15 años no podía estar planeando matarla. «De acuerdo», aceptó Goldstein, «pero primero tenemos que averiguar cuánto sabe y a quién podría habérselo contado. Despiértala». Yasmín oyó pasos que se acercaban al dormitorio. Agarró el cuchillo con más fuerza, preparándose para defenderse. La puerta se abrió y Oliver apareció en el umbral. Cuando la vio de pie, con el cuchillo en la mano, se quedó helado. «Yasmín», dijo, intentando parecer tranquilo. «Deja el cuchillo. No es lo que piensas». «¿En serio?», respondió ella, sintiendo que su ira le daba fuerzas. «Porque creo que has traído aquí a Goldstein para decidir la mejor manera de matarme». Oliver se puso pálido. «Tú lo has oído todo». «Lo suficiente», dijo. «Lo suficiente para comprender por fin quién eres en realidad». Dio un paso adelante, aún con el cuchillo en la mano. «Aléjate de la puerta, Oliver. Me voy de aquí». «Me temo que eso no es posible, señora Grant», dijo Goldstein, apareciendo detrás de Oliver. Era un hombre alto, bien peinado, de mediana edad y ojos fríos. «Tenemos que hacerle unas preguntas». «La única pregunta que deberían hacerse», contestó Yasmín, tratando de mantener la calma,
es cuánto tardarán los dos en estar entre rejas. Sacó el teléfono que había encontrado en su mochila. Mientras estabas en tu reunión, hice algo de trabajo, dijo, mirando directamente a Oliver. Revisé todas las pruebas que recogiste y envié copias a mi abogado, a los periodistas y al FBI. Era un farol, pero vio que la cara de Oliver pasaba de la sorpresa al pánico. No puedes haber hecho esto, susurró. Los archivos están protegidos por contraseña. ¿La contraseña que utilizas para todo? Preguntó Yasmín con una sonrisa amarga. ¿La fecha de nuestra boda? Sí, eso era difícil de adivinar. No apartó los ojos de Goldstein, que observaba su intercambio con fría atención. También he llamado a la policía, añadió. Vienen hacia aquí. Oliver, quítale el teléfono y el cuchillo. Tenemos que salir de aquí. Oliver dio un paso hacia Yasmín, pero ella levantó más alto el cuchillo. No te acerques, le advirtió. Lo digo en serio. Se detuvo, mirándola vacilante. Jazmín, por favor, dijo. Su voz sonaba a desesperación. No entiendes a lo que te enfrentas. Goldstein no es un hombre al que se pueda engañar. Y tú no eres alguien en quien pueda confiar, replicó ella. Te he oído planear mi muerte, Oliver. ¿Cómo pudiste? De repente, Goldstein perdió la paciencia. Apartó a Oliver de un empujón y entró en la habitación. Ya basta, dijo. Si no podéis resolver vuestros problemas matrimoniales, yo lo haré por vosotros. Metió la mano bajo la chaqueta y Yasmín vio la funda con la pistola. Pero antes de que pudiera sacarla, el sonido de una sirena rompió el aire. ¡Policía!, se oyó desde fuera. La casa está rodeada. Salga con las manos en alto. Goldstein se quedó inmóvil, con la mano en la pistola. Oliver parecía sorprendido, sin creerse que Yasmín hubiera llamado a la policía. Es imposible, susurró. ¿Cómo has...? Tu teléfono, explicó Yasmín. Lo dejaste sobre la mesa cuando te fuiste. Llamé a la policía en cuanto saliste del almacén. Les dije que mi marido me tenía secuestrada y planeaba matarme. Ella lo miró con una mezcla de dolor y triunfo. Es irónico, ¿verdad? Pensé que mentía para salvarnos a los dos de Goldstein, pero resultó que decía la verdad. ¿Quién es?, gritó un policía desde fuera. Goldstein miró a Oliver con una furia glacial. ¿Los trajiste tras nosotros? No, dijo Oliver retrocediendo. No sabía nada. Yasmín aprovechó el momento para escabullirse y salir corriendo de la habitación. No miró atrás, sabiendo que cada segundo contaba. «¡Estoy aquí!», gritó, abriendo de golpe la puerta del almacén. «¡Socorro!». Vio varios coches de policía y agentes armados. «¡Al suelo!», le ordenó uno de los agentes. «Póngase las manos en la cabeza». Jazmín obedeció la orden sintiéndose increíblemente aliviada. Estaba a salvo. Por fin. Detrás de ella oyó un disparo y luego otro. Los gritos de los policías se mezclaron con el ruido de la lucha. Un momento después, Goldstein salió corriendo del almacén con una pistola en la mano. Solo había dado unos pasos antes de que la policía abriera fuego. Cayó al suelo, pero siguió disparando. Yasmín se tapó los oídos con las manos, incapaz de ver la escena. Esperó a que Oliver fuera el siguiente en salir corriendo, pero no lo hizo. Cuando cesaron los disparos, los agentes se acercaron cautelosamente a ella. «¿Señora Grant?», preguntó uno de ellos. «¿Se encuentra bien?». Ella asintió, incapaz de hablar. Dijo que su marido la tenía secuestrada. «Sí», susurró ella. Él planeaba matarme». Los agentes la ayudaron suavemente a levantarse y la llevaron al coche de policía, lejos del peligro. Los médicos comprobaron su estado y le dieron una manta y té caliente. Se sentía como en un sueño, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera irreal. Al cabo de un rato, un agente se le acercó con expresión seria. «Señora Grant», dijo, «necesito hablar con usted sobre su marido». Yasmín levantó la vista y sintió que el corazón se le apretaba de presentimiento. «Está muerto»,
dijo el agente sin rodeos. Richard Goldstein le disparó antes de que intentara escapar. Lo siento mucho. Yasmín sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. A pesar de todo lo que Oliver había hecho, a pesar de su traición y de sus planes para matarla, una parte de ella aún recordaba al hombre que una vez había amado, un hombre que tal vez nunca existió. Encontramos documentos en el ordenador, continuó el agente. Pruebas contra Goldstein y pruebas contra su marido. Parece que no fue solo una víctima, sino un participante activo en el crimen. Yasmín asintió, incapaz de hablar. Necesitaremos su testimonio, añadió el agente con más suavidad. Pero eso puede esperar. Puede acompañarnos a comisaría. Organizaremos tu defensa. Asterisc, asterisc, asterisc. Pasaron 3 meses. Yasmín estaba sentada en una casa nueva que había comprado con el dinero de la venta de su patrimonio común. Reconstruía su vida paso a paso, día a día. La investigación sobre las actividades de Goldstein y Oliver seguía su curso. Las pruebas que aportó al FBI resultaron clave para descubrir una vasta red de actividades delictivas que abarcaba varios estados. Catherine y otros cómplices fueron detenidos. Las cuentas de Oliver fueron congeladas, pero como Yasmín no estaba implicada en sus delitos, se le permitió conservar parte de sus bienes. Pero lo más importante, por fin era libre. Libre de las mentiras, de la manipulación, de la vida falsa que llevaba con un hombre al que nunca conoció realmente. Sonó su teléfono. Era su abogado. «¿Yasmín? Tengo buenas noticias. El tribunal ha fallado a tu favor. Recibirás una indemnización de la empresa de Oliver como perjudicada». «Gracias», respondió ella. «Pero el dinero es lo último en lo que pienso ahora». «Lo comprendo», dijo el abogado, «pero le ayudará a empezar una nueva vida». Cuando terminó la conversación, Yasmín se asomó a la ventana. Era primavera y el jardín que acababa de plantar empezaba a reverdecer. Nueva vida brotaba de la tierra, recordándole que la primavera siempre llega después del invierno. A menudo pensaba en Oliver, en cómo la persona que creía más cercana a ella resultó ser la más peligrosa, en cómo el amor puede cegarte, hacer que no veas lo obvio, pero en lo que más pensaba era en el futuro. Su futuro, que ahora solo le pertenecía a ella. Sin mentiras, sin miedo, sin la sombra del hombre que casi la había destruido. Había sobrevivido a lo peor y había salido fortalecida. Sobre la mesa estaba la última carta de Oliver que la policía encontró en su bolsillo. Una carta dirigida a ella, escrita pocas horas antes de su muerte. «Yasmín, cuando leas esto me habré ido. Sé que no merezco ser perdonado. Te mentí hasta el final. Te utilicé. Te manipulé. Planeé dejarte y empezar una nueva vida sin ti. Pero debes saber esto. Había una parte de mí que realmente te amaba. Incluso cuando planeé lo peor, una parte de mí todavía esperaba que hubiera otra manera. Pero no la había. Había llegado demasiado lejos para volver atrás. Perdóname si puedes. O ódiame. Es tu derecho. Eres libre de mí, para siempre». Yasmín dobló la carta y la volvió a meter en el sobre. Luego fue a la chimenea y la arrojó al fuego. Vio cómo el papel se volvía negro y se convertía en ceniza, sintiendo cómo desaparecía su último vínculo con el pasado. «Adiós, Oliver», susurró. «Soy libre». Yasmín estaba sentada en la terraza de su pequeña casa de la costa, disfrutando de su café matutino y de la vista del océano. Las gaviotas revoloteaban sobre el agua y una ligera brisa traía el olor salado del mar. Era una vida con la que nunca había soñado. En los 3 años transcurridos desde la muerte de Oliver, muchas cosas han cambiado. El juicio a los cómplices de Goldstein ha concluido, la red criminal ha sido desmantelada y Yasmín ha obtenido la condición de testigo clave que ayudó a la acusación estatal. La indemnización que le concedió el tribunal le permitió no solo empezar una nueva vida, sino también ampliar su negocio.
Ahora tiene una pequeña cadena de boutiques de ropa de diseño en la costa oeste. Pero el cambio más importante fue una transformación interna. Yasmín ya no era la mujer crédula que había vivido en una jaula de oro durante 15 años, ajena a las manipulaciones de su marido. Había aprendido a confiar en su intuición, a valorar su independencia y a no tener miedo a la soledad. Por supuesto, había días en que los recuerdos volvían, sobre todo cuando se mencionaba el caso Goldstein en las noticias o cuando veía a una pareja que se parecía a Oliver y a ella. Pero cada día que pasaba, las sombras del pasado se hacían más tenues. ¿Lista? Llegó una voz desde la puerta de la terraza. Yasmín se dio la vuelta y sonrió a Thomas, su socio con el que iba a abrir una nueva boutique en San Francisco. Se habían hecho amigos, pero ella no tenía prisa. Casi, dijo mientras se terminaba el café. Es un buen día para empezar de cero, ¿verdad? Thomas se acercó y se puso a su lado, mirando al océano. Todos los días son una oportunidad para empezar de cero, dijo. Ella sonrió y se levantó. Sobre la mesa había un sobre con el logotipo de la Oficina Federal de Investigación, la última notificación oficial de cierre. Por fin había pasado la página de su vida con Oliver. «Vamos», dijo Yasmín, dejando el sobre la mesa. El viento levantó el sobre y lo llevó hasta el borde de la terraza, pero Yasmín no miró atrás. Avanzaba hacia una nueva vida que había construido con sus propias manos a partir de los escombros del pasado, una vida en la que no era una víctima, sino una vencedora.